¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Julian Assange gana el derecho de apelar su extradición a Estados Unidos con otro notable invitado, Fidel Narváez, ex cónsul de Ecuador en Londres, directamente desde Londres. Fidel Narváez, una cálida bienvenida al programa. A la orden, Jorge, un gusto. Fidel, estamos hablando de que Julian Assange recibió justamente al comienzo de esta semana la decisión del Tribunal Superior de Londres de que tiene derecho a apelar el pedido de extradición de Estados Unidos. ¿Tu reacción? Bueno, Jorge, creo que finalmente, luego de 5 años, 5 años de este proceso legal de extradición, donde han habido diferentes batallas, unas perdidas, otras ganadas, esta era crucial, era importante porque podía haber sido la última. La ganó Julián, se ha ganado el derecho a una instancia más, ya la instancia superior, pero esta sí es la última. Después de eso ya no quedará nada dentro de las Cortes británicas. Entonces, en lo personal, y me consta porque estuve ayer dentro de la Corte, su familia, sus seguidores, estamos muy, muy contentos, sí. ¿Y qué fue lo que pudo determinar que este Tribunal Superior decidiera, en este caso, a favor de Assange? Bueno, mira, la verdad es que se han ido limitando los puntos de disputa. En un comienzo, la defensa de Julián ha tenido un abanico enorme de argumentos para evitar esa extradición y poco a poco las Cortes británicas se han ido poniendo del lado de los americanos, han ido limitando los puntos que son posibles de seguir apelándose. Para esta audiencia reciente, la última, habían quedado tres cosas simplemente para definirse, en la que las Cortes británicas les habían pedido a los Estados Unidos unas garantías, ¿no? Sobre tres puntos. El uno tenía que ver con la pena de muerte. Es decir, es imposible extraditar a una persona si es que estaría en riesgo de ser sancionado con pena de muerte, lo cual es siempre una posibilidad bajo la ley de espionaje con la cual le quieren enjuiciar a Julián. El otro tenía que ver con el hecho de que nadie debe ser discriminado por su nacionalidad. Los Estados Unidos, dentro del proceso, el fiscal general de Estados Unidos lo había dicho públicamente y dentro del proceso por escrito, además de los fiscales que están representando a los Estados Unidos dentro de la Corte, de que Julián no tendría derecho, por ejemplo, a invocar la primera enmienda estadounidense, que es un pilar de la Constitución estadounidense, porque simplemente no es estadounidense. Es decir, los Estados Unidos tratando de poner todo el peso, todo el castigo de sus draconianas leyes a cualquier persona, sea esta estadounidense o extranjero, pero no le dan acceso a las protecciones a las que todos los ciudadanos deberían tener. Entonces, la segundo punto tenía que ver con esto de la no discriminación por nacionalidad. Y tercero, ya el derecho a invocar la primera enmienda como tal, ¿no? En sí, por un caso que los Estados Unidos consideran que se trata de seguridad nacional. Es Las decir, garantías, las garantías que los Estados Unidos presentaron no fueron convincentes para los jueces norteamericanos y es por eso que han dado el derecho a la defensa de Julián de, en una instancia máxima superior, litigar sobre esos puntos. por otro lado, dime qué sería el próximo paso en el sentido de fechas. ¿Ya se ha fijado cuál sería la próxima instancia frente a este Tribunal Superior de Londres? Bueno, todavía no se sabe cuándo tendrá lugar la audiencia de apelación final en la Corte Suprema. Sabemos que los jueces ayer mismo dieron un plazo de 4 días a ambas partes para que se vuelvan a reunir privadamente, básicamente, o puedan someter cualquier objeción escrita a la decisión de ayer, pero en 4 días se va a decidir
cuándo habría la siguiente audiencia. Y eso es una incógnita de momento, es decir, depende de varias cosas, pero como se ha ido manejando este tema, Jorge, pueden tardar meses. En cierta ocasión tardó más de un año para que se reactive el siguiente paso dentro del proceso. Y es que para cualquier observador, o sea, queda claro de que no hay ningún apuro, ¿no?, con tramitar esa extradición, porque la pena básicamente se está dando en moción lenta. Es decir, mientras Julian Assange sigue en una cárcel de máxima seguridad, cuando digo máxima seguridad estoy hablando de la cárcel más opresiva de este país, donde están solamente criminales de alta peligrosidad, donde es básicamente la única persona que no está cumpliendo ninguna sentencia. Entonces estamos hablando de un asesinato en cámara lenta, ¿no? Y bueno, vamos a ver cuándo se reanuda esto dentro de las cortes. Tú me comentabas que estuviste en la corte en esta instancia y Julian Assange estuvo presente. Julián no estuvo presente en esta ocasión y la verdad es que él ha estado presente muy excepcionalmente en estos últimos 5 años dentro de la corte, ¿no? Cuando las audiencias tienen lugar en el centro de Londres, es todo un trámite tortuoso trasladar a un detenido para que presencialmente, como sería su derecho, esté dentro de la corte, ¿no? Entonces a Julián en ciertas ocasiones lo tenían que levantar antes de las 5 de la mañana y pasar por varios chequeos, entre esos eh, desnudarlo para, para chequeos físicos y luego a veces horas dentro del tráfico londinense, dentro de un frío camión. Llegaba a las audiencias muy cansado, lo ponían en una eh, jaula prácticamente, ¿no? De vidrio, lejos de sus abogados, ¿no? Normalmente tú debes tener derecho a estar interactuando con tus abogados, con tu defensa, dirigir tu defensa. Eso nunca se le garantizó a Julián. Pero bueno, en todo caso, él muy excepcionalmente había estado presente, en otras ocasiones vía videolink, pero el día de ayer él estuvo totalmente ausente, no estuvo ni siquiera vía videolink. Ayúdanos también, Fidel, a poner en perspectiva esta situación en la que está Assange, porque del único delito, y tú me corriges con la precisión de lo que tiene que ver con las palabras, del único delito que dentro del Reino Unido estaba acusado Julian Assange era a lo que en inglés le dicen jump bail, es decir, que él no se presentó o no cumplió, digamos, el proceso que debería haber recibido en cuanto que estaba, digamos, bajo custodia. Sin embargo, él cumplió esa sentencia, que máximo era 1 año. A partir de ese momento, teóricamente, él está libre, él no tiene ningún delito pendiente con la justicia del Reino Unido. Pero como en el interín que estaba cumpliendo esa sentencia de 1 año por haber jump bail, después tú me dices cómo lo dicen en español, llega el pedido de extradición de Estados Unidos y el Reino Unido decide que dejarlo en libertad puede ser peligroso para los intereses de Estados Unidos porque podría, entre comillas, darse a la fuga y no estar disponible. Y hace 5 años que lo tienen sin ningún tipo de cargo encerrado en la prisión de máxima seguridad, como tú dices, en las afueras de Londres, sin ningún cargo y con una tortura diaria que, como tú dices, ya lleva 5 años cumpliendo de una pena que no existe. ¿Cómo? Explícanos eso del jump bail, ¿qué fue lo que empezó esto? Sí, la traducción vendría a ser romper una fianza, ¿no? Él rompió su fianza, que en sí no es un delito, es una ofensa. Es un poco, los términos jurídicos no le llaman un delito, les llaman un minor offense, una ofensa menor que normalmente no está sancionada con cárcel. Es muy excepcional que a alguien le sancionen con una cárcel por haber roto una fianza. Le ponen una multa, le ponen trabajos comunitarios
o le ponen un periodo muy reducido de privación de libertad. La sanción que recibió Julián por haber roto su fianza, por haber entrado a una embajada a invocar un derecho superior, que es el derecho al asilo político, ¿no?, fue extremada. Nunca se ha dado una sentencia tan larga, más de un año, ¿no?, por haber roto su fianza en cárcel. Pero te corrijo algo, Jorge. El periodo de extradición de Estados Unidos no llegó mientras él estaba cumpliendo su sentencia. El periodo de extradición de Estados Unidos lo estaba esperando afuera de la embajada, cuando él fue secuestrado a la fuerza de la embajada y llegó a una estación de policía para hacer frente a esto de haber roto la fianza. Ya la orden de extradición llegó a la corte. Es decir, eso estaba desde el comienzo, ¿no? Desde el comienzo. Entonces, ¿cómo tú explicas esto de que no está cumpliendo ninguna sentencia, no tiene ninguna deuda con la justicia británica y sigue en la peor cárcel británica, ¿no? Porque es un preso político, básicamente, porque ahí ya está cumpliéndose parte de ese castigo, de esa venganza que tienen contra él por haber expuesto los crímenes de Occidente, los crímenes de Estados Unidos y los de Gran Bretaña como cómplice también. Entonces, esa es la única explicación. La jueza dirá de que tienen temor de que nuevamente él busque refugiarse en otra misión diplomática, pero me parece a mí que eso no sería la opción de Julián en este momento, dada la experiencia que ya tuvo dentro de nuestra embajada. Te invito, Fidel, a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Fidel Narváez directamente desde Londres. Fidel, ex cónsul de Ecuador en Londres, durante precisamente el tiempo en que Julian Assange estuvo asilado en esa sede diplomática. Estamos hablando sobre la nueva decisión del Tribunal Superior de Londres que permitió que Julian Assange apele la extradición a Estados Unidos. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Fidel Narváez directamente desde Londres. Fidel, ex cónsul de la Embajada de Ecuador en Londres. Estamos hablando sobre la decisión del Tribunal Superior de Londres de permitir la apelación de Julian Assange para evitar su extradición a los Estados Unidos. Fidel, quizás de todo el cuerpo diplomático y de muchos que no sean su familia, tú sos quien más conoce a Julian Assange. Tú estuviste dentro de la Embajada de Ecuador en Londres al momento que él ingresa, pero me gustaría que compartieras con nosotros la noche anterior a que oficialmente Ecuador iba a anunciar que le daba el asilo diplomático, el asilo político. ¿Cuánto de movilización hizo la policía londinense alrededor de físicamente el recinto de la embajada? ¿Qué escuchaste? ¿Qué viste? Bueno, evidentemente los británicos tenían ya alguna información, alguna filtración de que el Ecuador estaba listo para entregar esa protección. Recordemos que el asilo se entrega, se garantiza después de 2 meses que Julián ya había ingresado a la embajada, después de un estudio riguroso que se hizo sobre todos los argumentos que él había presentado y después de haber hecho acercamientos con los diferentes países involucrados, Gran Bretaña, Suecia, los propios de Estados Unidos. Ante la inminencia del asilo, los británicos intentaron una jugada de intimidación, ¿no? Es decir, amenazaron con ingresar por la fuerza a la embajada y llevarse a Julián. Lo hicieron de manera escrita,
mediante una ayuda a memoria que entregaron en Quito los diplomáticos británicos, pero lo más importante, lo hicieron de una manera presencial, física. Desde la tarde anterior, camiones de policías rodearon toda la cuadra, no solamente, no solamente el edificio, ¿no? Detuvieron el tráfico y pasaron toda la noche al interior del edificio, en las escalinatas, en los ascensores, en los patios interiores, detrás de cada ventana, apertrechados de una manera tal intimidante, ¿no? Intimidante. Pensaban que el Ecuador se hubiese echado para atrás, de que el Ecuador no hubiese entregado ese asilo, pero como dijo el presidente Correa en su momento, se equivocaron de país, se equivocaron de gobierno, se equivocaron de pueblo en ese entonces, y el Ecuador le entregó el asilo a Julián al día siguiente y lo mantuvo firme durante tantos años hasta que fue traicionado, como es de conocimiento mundial, ¿no? Cuéntanos de todos esos tiempos que tú has vivido con él, porque en definitiva tú estuviste dentro de la embajada durante bastante tiempo mientras él estaba en la sede diplomática. ¿Qué es lo que más recuerdas de su personalidad, de su manera de ser, de su relacionamiento? ¿Quién es para ti Julian Assange? Julián es una persona que sale de cualquier descripción tradicional, ¿no? Eh, Julián está diagnosticado con autismo y eso muy pocas personas lo sabían o lo percibían en su magnitud, pero él es una persona totalmente entregada a, a su misión, a su causa. Él es una persona que se conoce como trabajocólico, es decir, no recuerdo haber visto a Julián en circunstancias diferentes a las de estar trabajando con sus ordenadores, trabajando con su equipo de colaboradores, en reuniones con sus abogados, dando charlas, dando entrevistas vía internet, revisando documentos, publicó varios libros dentro de la embajada, publicó millones de documentos, ¿no? Mientras él estuvo en la embajada, es decir, supervisó todo ese trabajo de Wikileaks. Esa fue la gran ventaja que él tuvo dentro de la embajada, ¿no? El asilo está diseñado para garantizar derechos, no para limitarlos. Y el Ecuador, bajo la presidencia de Rafael Correa, garantizó y protegió los derechos de Julián al trabajo, a la libre expresión, ¿no? Es decir, él, lo que yo más rescato de esa personalidad es de que Julián poco tiempo tiene para distraerse o dedicarse a actividades que estén por fuera de lo que él se ha puesto como misión. Y siendo una persona que está desde hace 14 años, básicamente, peleando una guerra por su libertad. Entonces, todo lo que hacía estaba de alguna manera enmarcado dentro de ese instinto de defensa, de supervivencia. Publicar para él era parte de su propia autodefensa. El presidente Rafael Correa es quien le da el asilo político, un presidente progresista que gracias a su popularidad impulsó la elección como presidente de su ex vicepresidente Lenín Moreno. El propio Rafael Correa dice, lo traicionó, es un traidor. Poco tiempo después se dio vuelta como una media y de aquella agenda progresista se transformó en un neoliberal que para los observadores vendió la cabeza de Julian Assange a los Estados Unidos en una reunión que se realizó en Quito, un poco dame dinero, dame préstamos y yo te doy la cabeza de Assange. Le saca entonces el asilo diplomático, le saca la nacionalidad ecuatoriana e invita a que entre la policía a la sede diplomática. Pero quiero que tú me cuentes otro detalle de la CIA, en donde la empresa que el presidente Correa tenía como la empresa de seguridad para dentro de la embajada, esa empresa de seguridad, la CIA, entre comillas,
la soborna o hace un arreglo y la transforma en una empresa de espionaje dentro de la embajada. Cuéntanos primero lo de Moreno y después lo de la embajada transformado en una gran urbe de espionaje. Bueno, Moreno es el responsable de la mayor traición política que conozca la historia de nuestro continente. Es decir, en política se pueden ver muchísimas cosas, pero una traición tan radical en la que no solamente estás aplicando el plan de gobierno de la oposición, de los quienes perdieron las elecciones, traicionando a tus votantes, sino que estás empeñado en criminalizar y en perseguir a quienes eran tus compañeros de camino, a tus compañeros de proyecto político. Destruir el proyecto político que te elevó a donde estás. Eso es increíble. Y desde que eso comenzó a pasar, creo que estaba cantada el desenlace de Julián, porque el viraje en política internacional significó la sumisión nuevamente, la sumisión histórica del país, nuevamente a los Estados Unidos. Julian Assange, básicamente un trofeo de guerra para los Estados Unidos, se los iba a entregar a cualquier costo, ¿no? No está claro para mí que ahí hubo un canje monetario, un préstamo por esta cabeza. Para mí eso todavía no es totalmente claro, yo que estoy investigando incluso al día de hoy todos esos detalles, pero es el nivel de sumisión, el nivel de neocolonialismo que mucha gente lleva dentro de sí, el caso de Lenín Moreno, que definitivamente iba a significar en la entrega vergonzosa de Julián, ¿no? Rompiendo la ley internacional y por primera vez rompiendo ese pilar de la legislación internacional que debe ser el principio de no devolución. Devolver a una persona perseguida a quienes le están persiguiendo. Entonces, eso con lo que respecta a Lenín Moreno. Lo otro, sí, es un capítulo el más triste de toda la historia, ¿no? Es decir, la empresa privada que el Ecuador tuvo que contratar como opción para que pueda brindarle servicios en Europa, entonces una empresa española con permiso de trabajo en Reino Unido, que finalmente, al ser yo voy a usar una palabra dura, pero es la verdad, de mercenarios de la seguridad, ¿no? Ex militares de la OTAN, se vendió a los Estados Unidos. Y eso es algo que la CIA hace como práctica, ¿no? Entonces la empresa terminó trabajando para terceros a espaldas del Estado ecuatoriano. Y lo que hizo es espionaje del más burdo dentro de la embajada a Julian Assange, a quien tenían que proteger, a sus visitas, a sus abogados, a sus galenos y al resto de diplomáticos ecuatorianos a quienes también nos tenían que proteger, ¿no? Entonces, es solo eso ya es una razón suficiente para que ningún caso judicial en contra de Julian Assange tenga cabida, porque las personas que lo quieren enjuiciar, las personas que lo quieren castigar, han accedido ilegalmente a sus estrategias legales, a sus conversaciones privadas, ¿no? Etcétera, etcétera. Y no son cualquier perseguidor. También, después de todo este escándalo de la compañía OSI Global, se confirman informaciones que dentro de Estados Unidos también se habían revelado. Es decir, que la CIA tenía planes de secuestro y de envenenamiento a Julian Assange dentro de la embajada de Londres, ¿no? Entonces, sí, ese es uno de los capítulos más oscuros, más tristes, pero que sucedió. ¿Te parece que el hecho de que en Estados Unidos esté por llevarse a cabo una elección presidencial en noviembre, esto puede llegar a tener algo que ver con, por ejemplo, los tiempos en donde este Tribunal Superior o la nueva instancia de la justicia del Reino Unido decida tratar la próxima
la próxima etapa o al mismo tiempo, ya sea el presidente actual Joe Biden o si ganara Donald Trump, puede jugar algo en el destino, en la suerte de Assange? Sí, mira, estamos frente a un caso político. Julián, el preso político más importante de Occidente, lo que tiene atrás de sí es un caso político donde todo lo judicial es básicamente una formalidad, es un teatro, digámoslo así. En la primera instancia, hace 4 años, la jueza que determinó que Julián no debería ser extraditado por el tema de riesgo del suicidio y las condiciones ultraopresivas de las cárceles norteamericanas, abiertamente, dentro de la corte, públicamente, cuando estaba fijando fechas para próximas audiencias, dijo, pero bueno, las elecciones en Estados Unidos son tal fecha, entonces tendríamos que pensar, es decir, ya ese cálculo no está escondido, ¿no? Está ahí, está ahí. Y los jueces son miembros del establishment británico, es decir, están muy cercanos a toda una serie de influencias políticas, corporativas, ¿no? Y no me extrañaría que hayan cálculos ahí de ese tipo. ¿Qué le puede esperar a Julián de la una u otra administración? Pues la verdad es que no hay mayor diferencia. Los demócratas quieren la cabeza de Julián tanto como los republicanos. Los republicanos a ellos les expuso los crímenes de sus guerras, sobre todo, pero los demócratas iniciaron con la, el enjuiciamiento de Julián y fueron nuevamente los republicanos quienes pusieron los cargos en contra de él. Y son, a mi manera de ver, simplemente el poder ficticio transitorio dentro de los Estados Unidos. El verdadero poder es permanente y es lo que conocemos como el complejo industrial militar, la industria de la guerra, que tiene toda una serie de brazos de intereses y que tienen también a lo que conocemos como el aparato de seguridad y el aparato de inteligencia. Ellos son los que están atrás de Julián. Ellos son los que quieren venganza contra él. Entonces es indiferente si es Obama, Biden o Trump, ¿no? Ahora, ciertamente, el presidente de Estados Unidos tiene una prerrogativa que es muchas veces indultar o perdonar a ciertas personas que están cumpliendo prisión. ¿Con quién tiene mayor chance Julián? No lo sé, honestamente no lo sé. Ambos han sido muy hostiles, ¿no? El señor Biden en su tiempo ha dicho que se trata de un terrorista cibernético. El señor Trump en su tiempo ha pedido pena de muerte para Julian Assange antes de ser presidente. Entonces, a mí no me es indiferente realmente qué es lo que más conviene, ¿no? Pero en definitiva, y muy brevemente, entonces, también la última palabra dentro del sistema judicial del Reino Unido, y tú me corriges, por favor, la toma una persona que no tiene que ver con el poder judicial, sino el ministro sobre el cual hay una relación con la justicia, es decir, finalmente la decisión final es política. Una extradición es algo político realmente y ciertamente acá el, la ministra o el ministro del Interior es quien en teoría tiene la posibilidad de parar una extradición, ¿no? Porque además son ellos quienes firman la orden de extradición. Entonces, sí, en teoría la Corte puede decidir extraditarlo, como decidió extraditar a Augusto Pinochet en su momento, ¿no? Y el ministro del Interior tiene la posibilidad de parar esa extradición bajo argumentos de tipo humanitario, ¿no? Qué sé yo. Entonces, eso es una posibilidad, pero bajo un gobierno conservador, que es el que se ha mantenido aquí ya por más de 15 años, no hay ninguna posibilidad de que eso sea así. Ellos son los mayores aliados de los Estados Unidos. Y yo me atrevería a decir que inclusive, si es que fuese la alternativa, el Partido Laborista, bajo la actual dirigencia,
los chances de Julián de no ser extraditado serían pocos. La única excepción que pudo darse en su momento y que lamentablemente no se dio fue la posibilidad de que Jeremy Corbyn, el líder laborista más progresista que ha conocido el Partido Laborista en su historia, creo yo, que estuvo muy cerca de ser primer ministro, con él hubiese sido otra cosa, ¿no? Y es la evidencia de que todo esto es político. Fidel Narváez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer.